te puedes quedar y llega la hora con mis audios. Si no se convierte, vamos a... ¿Sí? ¿Sigue? ¿Sí? Hola. No, es que el señor de aquí de Bien. Te les pongo un micro y ya. Pues buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa. Agradecemos la presencia de los compañeros de La Voz de Michoacán, muchas gracias por estar con nosotros, de ACG Noticias, también muy agradecidos con ustedes, de Primera Plana, también agradecemos su presencia, medios digitales, gracias por su presencia, y de Universitas, que también nos acompaña, agradecemos también la presencia. Para presidir esta rueda de prensa nos acompañan la doctora Odette Virginia Delfín Ortega del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, nos acompaña el doctor Plinio Hernández Barriga del mismo Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, la doctora Ruth Alfaro Cuevas Villanueva del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, el doctor Javier Ponce Saavedra de la Facultad de Biología y el candidato a doctor Guillermo Ramón Campillo García de la sección de jubilados. Muchas gracias por su presencia y cedo el uso de la voz al doctor Javier Ponce Saavedra. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos y por hacer eco de este llamado para hacer de su conocimiento algunas situaciones que estamos viviendo en la Universidad Michoacana y de las cuales un grupo importante de académicos, investigadores y profesores de nuestra universidad hemos tomado la decisión de participar en estos momentos que nuestra universidad requiere de sus académicos. Para iniciar, quisiera comentarles que este grupo nos hemos identificado como Movimiento de Universitarios por una Reforma Plural y Legal, en función de que el 28 de noviembre de este año se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, una reforma constitucional que lleva implícita una modificación a nuestra ley orgánica, lo cual es bueno en términos de que nuestra ley debe ser actualizada, estamos conscientes de eso. Y estamos convencidos de que nuestra ley orgánica tiene una gran cantidad de virtudes, así como la tenemos, pero también hay cosas que tienen que ser mejoradas o modificadas para darle vigencia con los momentos que vivimos actualmente y para darle el vigor necesario para que nuestra máxima casa de estudios pueda seguir siendo el pilar educativo de nuestro Estado. En ese sentido, empezamos a convocar entre los académicos a que revisáramos la propuesta de modificación a esta ley orgánica en función ya de esa modificación que se hizo en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán y que lleva aparejada esa necesidad de modificar la ley orgánica. Diferentes dependencias, o mejor dicho, diferentes integrantes de dependencias distintas de nuestra universidad fueron dando respuesta a nuestro llamado y se fueron incorporando hasta conformar un grupo de aproximadamente 400 profesores, investigadores y académicos con diversas actividades de nuestra institución, participando, opinando, dando alguna directriz sobre cómo podría llevarse a cabo esto.
No es un trabajo de ayer a hoy, es un trabajo que ya tiene varias semanas en las que hemos estado analizando el documento y ya hemos tomado también en consideración la propuesta que la autoridad de la universidad también ya ha hecho pública y que a través de los consejeros universitarios se nos hizo llegar. En un proceso de socialización que se le llamó, a través de nuestros correos electrónicos se nos hizo llegar ese documento. Sin embargo, el asunto es que la propia modificación del artículo 143 en su transitorio quinto obliga a que para cualquier modificación que se tenga que hacer deba haber una consulta, pero una consulta amplia, una consulta informada. Y además quedó establecido en el texto de ese transitorio aprobado recientemente que debe participar toda la comunidad universitaria. Y toda la comunidad universitaria incluye a los estudiantes, incluye a los administrativos y nos incluye a nosotros, los académicos. Eso es la universidad, todos. Y además dice que tendrá que ser avalada esta consulta por los diferentes órganos de gobierno de la universidad y finalmente por el Consejo Universitario. Todo esto no está pasando. Entonces, nosotros creemos que es importante que la sociedad michoacana se entere de que nosotros como universitarios queremos tener una ley orgánica acorde con la grandeza de la institución. Sí queremos que esté actualizada. Sí queremos que la universidad tenga respaldo económico suficiente para cumplir con sus funciones. Sí queremos una universidad fuerte que cumpla con lo que está establecido en sus principios filosóficos. Déjenme les comento algo. Seguramente algunos de ustedes son egresados de la universidad y cuando ustedes les piden o se les toma la protesta, dicen que van a actuar respetando los principios filosóficos de nuestra universidad. Y para eso me voy a permitir leer el artículo 4 de la ley orgánica vigente. Dice que la universidad tiene como finalidad esencial servir al pueblo. Y en eso es algo en lo que todos estamos absolutamente convencidos. Somos una universidad del pueblo y para el pueblo, contribuyendo con su quehacer diario a la formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura, que eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales. Las actividades que realice la universidad estarán encaminadas a estimular y respetar la libre expresión de las ideas, útiles en la búsqueda de la verdad científica y para impulsar a la excelencia, la enseñanza, la investigación, la creación artística y la difusión de la cultura. Combatir la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, crear, proteger y acrecer los bienes y valores del acervo cultural de Michoacán, de México y los valores universales, haciéndolos accesibles a la colectividad. Pero esta parte que sigue queremos resaltarla. ¿Por qué? Porque en los argumentos que se utilizaron para modificar el artículo 143 constitucional, uno de ellos es que la universidad necesitaba democratizarse en el nombramiento de su rector. Y esto es absolutamente cierto. La universidad debe ser un espacio democrático y en sus principios filosóficos nos dice: la universidad debe alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad las prácticas democráticas como forma de convivencia y de superación social, promover la mejoría de las condiciones sociales y económicas que conduzcan a una distribución equitativa de los bienes materiales y culturales de la nación y propiciar que la innovación y la tradición se integren en armonía productiva para conseguir una sólida y auténtica independencia cultural y tecnológica. La universidad debe ser un espacio democrático, debe ser un ejemplo de democracia para la sociedad. Y lo que está ocurriendo ahora
es que no se está respetando este principio, a pesar de que se acaba de aprobar que quede en la ley que así debe ser. Termino diciendo que el enfoque que se dio a esta modificación constitucional y la obligatoriedad hacia modificar nuestra ley orgánica incluyó 3 ejes fundamentales. Uno de ellos, la democratización, enfatizando particularmente la designación de rectora o rector de la universidad. Otro de ellos, hacía una modificación que afectaba directamente el derecho a la jubilación de los universitarios. Y un tercero, que apunta hacia modificar la conformación y las funciones del tribunal universitario. Pero no son solo esos los puntos que tendríamos que revisar toda la ley, tendríamos que revisar su normatividad derivada, normatividad que en algunos casos ya se aprobó sin tener una ley orgánica que le diera, que le guiara, que le estructurara. Entonces, parte de nuestra manifestación pública es que nosotros queremos que primero se apruebe una ley orgánica consensuada, una ley orgánica en la que todos los universitarios tengamos la oportunidad de participar. Y a partir de esa ley orgánica que se genere con estos mecanismos, se modifique toda la normatividad interna de la universidad. Eso queremos. Queremos que se nos tome en cuenta, pues, en pocas palabras, y que también los estudiantes, nuestra razón de ser, sean consultados. Muchas gracias. Gracias, doctor Ponce. También agradecemos la presencia de 7 AM Noticias y de Contramuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Cedo el uso de la voz a el candidato a doctor Guillermo Ramón Campillo García, de la sección de jubilados. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenos días a todas y a todos, principalmente a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que siempre responden a nuestra invitación para poder informar sobre la veracidad de lo que sucede en nuestra universidad. Es importante para nosotros que toda la comunidad universitaria, el público en general y aquellos parte o esos miembros, lectores de sus medios de comunicación tengan información de primera mano, y la idea es que esa información primaria se dé a través de los medios que ustedes representan. Muchas gracias por estar con nosotros y pido un aplauso para los medios de comunicación, por favor. Bien. Bueno, a mí me toca hablar un poco de lo que es la legislación. Ustedes saben que, pues para empezar, la Constitución Política dice en el artículo 1: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta ley establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Para empezar, dentro de los derechos humanos está la libertad de expresión, que es una de las características de nuestro país, que bueno, a nivel nacional incluso se habla de la democracia por la actual presidenta de la República, se habla del respeto a los derechos humanos y nosotros eso queremos, o sea, queremos que se inicie por respetar los derechos humanos, la libre expresión de las ideas, y por eso esta iniciativa de la Rectoría que nos hizo llegar a todos los universitarios por medio del correo electrónico, consideramos que no es adecuada. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia con la reforma del Estatuto Universitario. En el caso del Estatuto Universitario, para empezar, a mí como
académico, me bloquearon mi correo. Afortunadamente, pues también tengo mi matrícula como alumno del Centro de Idiomas, y bueno, pude entrar como alumno del Centro de Idiomas, pero curiosamente nada más había 2 personas, y esas 2 personas eran las 2 personas que estaban recibiendo las opiniones. O sea, ni siquiera había personas de la comunidad que escucharan las opiniones que se estaban diciendo. Para mí fue un caso muy especial porque ese día me encontraba en el Seguro Social, tenía yo cita en Charo, y me tocó el turno con el radiólogo. Estaba el radiólogo en la puerta y exigiéndome que pasara, y la verdad, y solamente me daban 5 minutos. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de foro es ese en donde nos están limitando esa libertad de expresión y poder consultar lo que los universitarios pensamos? Por otro lado, es importante también ver los términos del artículo 5 del decreto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, con lo que acaba de leer el doctor del artículo 4 de la universidad, el artículo 5 del quinto transitorio del decreto del 28 de noviembre, dice: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar la consulta previa, libre e informada de su comunidad universitaria y a los órganos de gobierno competentes en términos de lo dispuesto por la Ley General de Educación Superior para efectos de realizar las adecuaciones a la normativa que corresponda. Y por otro lado, también tenemos la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, en su artículo 2, dice: las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción 7ª del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas y en lo que resulte compatible por las disposiciones de la presente ley. Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas en todo momento respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior, autónomas por ley, de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación, de libre examen y discusión de las ideas, determinar sus planes y programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como administrar su patrimonio. Ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción 7ª del artículo 3 constitucional. Cualquier iniciativa o reforma de las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes, fíjense, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. En este caso, los 2 órganos competentes que hay en la universidad es, por un lado, el Consejo Universitario, pero por otro lado, los consejos técnicos de cada una de las escuelas, facultades, institutos y unidades profesionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no se puede tomar en cuenta la opinión de quienes quieran o puedan entrar en línea, sobre todo en una época en la que ya estamos de vacaciones. La convocatoria salió para que las personas se registraran a partir del 17 de diciembre y curiosamente entramos a vacaciones el 18 de diciembre. O sea, y curiosamente en el periodo de vacaciones, pues todos los estudiantes se van a sus casas, y yo me pregunto, en muchos poblados no existe internet. Entonces, ¿de qué manera se van a poder conectar los estudiantes para poder ser escuchados? Aparte, en el mes de enero, pues regresamos y es época de exámenes extraordinarios, de regularización. Los alumnos regulares ya prácticamente regresan hasta febrero. O sea, ¿qué quiere decir? Que se está coactando la libertad de expresión de todo el sector estudiantil. Y aquí hay un sector importante que también son las casas del estudiante, que también forman parte de manera especial de esta ley orgánica. Entonces, todos estos detalles debemos de tomar en cuenta y asegurar que se puede escuchar absolutamente a todos los sectores de la universidad. Nosotros pensamos que si se hace en el Consejo Universitario, de acuerdo con la ley orgánica, la Comisión de Organización y Métodos es la responsable de esta parte legislativa, de esta parte organizacional, y de ahí consideramos que se debería
de nombrar comisiones auxiliares por parte de las diferentes áreas de la universidad, por ejemplo, químico-biológicas, históricos-sociales, derechos y sociales, qué sé yo, y de esta manera poder bajar la consulta absolutamente a todas las escuelas y que en cada una de las escuelas el director, el consejero alumno, el consejero profesor, en coordinación con el consejo técnico de cada escuela puedan lograr esa consulta a toda la comunidad universitaria, y esa sería una forma en la cual se garantizaría que la comunidad universitaria pudiera participar activamente en una consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Quisiera hacer una adición a esto. En la intervención anterior les comenté que ya en lo aprobado por el Congreso, el quinto transitorio de hecho obligaba a este tipo de consulta. En el estatuto universitario que aprobaron en el mes de junio, se publicó en el mes de junio de este mismo año, se define también un concepto que es muy importante tener en mente, el concepto de asamblea. Y en el quinto transitorio aprobado por el Congreso, se incluye que la consulta podrá o deberá ser realizada en asambleas. Y la asamblea, según la definición estatutaria, bueno, se los digo de manera sencilla, está constituida por los estudiantes y docentes y administrativos de cualquier dependencia universitaria, y que puedan reunirse para tomar decisiones, y así lo define claramente el estatuto, en torno a todas aquellas situaciones que les faculte el estatuto. Es decir, nosotros creemos que esa es la forma en que se debería hacer, y como el doctor Campillo nos acaba de explicar, debe ser una cuestión de ir bajando la información y posteriormente recopilarla y tener un documento en el que todos o la gran mayoría de los universitarios estemos de acuerdo. Como producto de todo este análisis, porque vamos a pasar a temas un poquito diferentes, se generó un documento que nosotros le llamamos un insumo, un documento de trabajo, en donde ya hay propuestas de modificación a los diferentes artículos que constituyen la ley orgánica, evidentemente enfatizando en aquellos que el decreto tocaba, ¿sí? Este documento se los vamos a compartir. Tenemos por aquí un código QR que se les va a pasar al ratito para que ustedes puedan revisar con calma ya las propuestas que este grupo de académicos en este momento podemos esbozar, dejando bien claro que es un documento de trabajo que estamos compartiendo para que pueda ser utilizado como un insumo más en la discusión que puedan tener al interior de las dependencias. Gracias. Gracias, doctor. Como ya nos adelantó el doctor Javier Ponce, vamos a pasar a un segundo momento de esta rueda de prensa, en la cual se harán manifestaciones al respecto de las acciones que hemos tenido que enfrentar como grupo. Cedo el uso de la voz, en este caso a la doctora Odette Virginia Delfín Ortega, al doctor Plinio Hernández Barriga y a la doctora Ruth Alfaro Cuevas Villanueva. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Odette Delfín y bueno, queremos comentar un poco sobre lo que también se ha recibido como pues en respuesta a estar alzando la voz. Y bueno, una de las consecuencias que hemos sufrido pues es la situación de la acreditación del sistema en el Sistema Nacional de Investigadores. Voy a dar un poco el contexto para que se pueda entender sobre lo que estamos hablando. Alrededor de 600 profesores de la universidad pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, en donde pues
como resultado de sus investigaciones, publicaciones en revistas indexadas y de prestigios y de libros, formación de recursos humanos, pues tienen esta acreditación. Y bueno, no nada más es algo beneficioso para los investigadores, sino también para las universidades. ¿Por qué? Porque también adquieren mayor prestigio, hay un impacto positivo en los programas que tienen, porque ellos pueden a su vez acceder a hacer programas de calidad y esto se traduce en becas para los alumnos. Además, también sirve como gestión para obtener mayores recursos. Realmente el pertenecer al SNI pues, es beneficioso pues, para todas las universidades, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que debemos de cumplir como investigadores es estarnos acreditando cada año. Y en esta ocasión, pues no fue la excepción. Entonces, por parte de la Universidad Michoacana se nos solicitó que como primera instancia tendríamos que recurrir a personal para que nos dieran un oficio donde avalara que pues, efectivamente formamos parte, somos profesores e investigadores. Posteriormente, ya en la plataforma se tenía que llenar pues en unas fechas específicas pues algunos datos como profesores y como segunda instancia, entonces ya la coordinación de la investigación científica tenía que formalizar pues esta acreditación para realmente avalar que formamos parte de la universidad, que somos profesores y que por lo tanto, bueno, pues se avisa a CONACYT y podamos continuar con esto. Le voy a ceder la palabra ahora al doctor Plinio. Gracias. Entonces, bueno, en este proceso resulta que la semana pasada el CONACYT pone una fecha específica para que la acreditación por parte de la Coordinación de Investigación Científica le diga a CONACYT que efectivamente somos nosotros profesores de la Universidad de Michoacán. Sucedió, nos dimos cuenta inmediatamente que muchos de nosotros no habíamos sido acreditados por parte de la Coordinación de Investigación Científica. Lo curioso aquí, y curioso digo entre comillas, es que somos aproximadamente 15 profesores, todavía no detectamos a todos, pero todos los que no fuimos acreditados por parte del coordinador de la investigación científica, formamos parte de este movimiento y estuvimos además manifestándonos el día en que el Congreso del Estado, el 28 de noviembre, sancionó o hizo el cambio en la Constitución del Estado. Entonces, realmente nos parece que es muy evidente que se trata de una acción de represalia en contra de nosotros por el simple hecho de disentir de la opinión que tiene la Rectoría respecto a cómo se debe de llevar a cabo el proceso de reforma universitaria y los términos en los que quieren hacerlo. Entonces, no estamos ni de acuerdo en los procedimientos ni en el contenido de la propuesta de reforma que nos han hecho llegar. ¿Por qué en esta situación, no? Esto es también un poco raro porque desde que inició esta administración en la universidad se ha utilizado la oficina del abogado y la Contraloría para atacar aquellos elementos, ¿no?, de la universidad que hemos sido críticos con respecto al manejo de la universidad. Sin embargo, parece ser que en esta ocasión no pudieron encontrar nada, excepto un caso que van a conocer a continuación. Y al no encontrar nada, al no poder utilizar a la Contraloría, al no poder utilizar a la oficina del abogado, entonces decidieron, parece ser que en un acto de desesperación, castigarnos a través de este procedimiento que no llevaron a cabo. No nos acreditaron ante el SNI. Eso significa básicamente para nosotros una pérdida económica, pero que pues finalmente estamos dispuestos a aceptar, ¿verdad? No por eso vamos a callar nuestras voces. De hecho, creo que les ha salido tan mal que logró una cohesión mayor entre el grupo que estamos aquí conformados, y además hemos escuchado muchas voces
de gente, de los universitarios que se han visto indignados por esta actitud y que pues, nos han venido ayudando a fortalecer el movimiento. Hay que hacer aquí la aclaración de que esto no puede quedar impune. ¿Sí? Hay una acción deliberada de parte del coordinador de investigación científica. Sería ingenuo pensar que actuó de manera aislada, y consideramos que debe haber aquí una consecuencia de estos hechos. Nada más por poner, por ejemplo, en universidades como la UNAM, directivos han tenido que dejar sus puestos por menos que esto. ¿Sí? Entonces, ahí solamente dejamos la idea. Entonces, finalmente, pues, estamos en este contexto en que se quiere llevar a cabo una reforma de gran calado a la Universidad Michoacana, y esta gran reforma está siendo propuesta por un equipo de administradores que vienen de la rectoría, que no están dispuestos a escuchar la libre expresión de las ideas. O sea, quieren ellos, tienen en mente una propuesta y quieren que esa sea la propuesta que se apruebe en los términos en que ellos le están proponiendo. Y bueno, pues finalmente nada más queda decir que como académicos, como profesores, como nicolaitas que somos, pues no estamos dispuestos a cerrar la boca, y menos por amenazas tan básicas como estas que nos están haciendo. Sería todo de mi parte. Antes de la palabra a la doctora Ruth, también agradecemos la presencia de Cuadratín y de Mega Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Como comentaron mis compañeros, el día 28 de noviembre acudimos a manifestarnos pacíficamente en la sesión del Congreso del Estado, en la que se iba a votar la reforma al artículo 143 constitucional en el Estado de Michoacán, y logramos acudir a la sesión, ingresar a la sesión después de que no se nos permitía el paso. Se nos comentó que en esta ocasión iba a ser una sesión cerrada, sin embargo nos dimos cuenta que había invitados de diferentes diputados e incluso alrededor de 100 invitados que llevaba la señora rectora de la Universidad de Michoacán. Finalmente, uno de los diputados independientes nos permitió el acceso, pero al momento de ingresar nosotros llevábamos algunas cartulinas con frases sobre la manifestación que estamos llevando a cabo, que todos ustedes conocen. Al momento de ingresar nos comentaron que para llevar un orden en la sesión del Congreso y sobre todo con los invitados, no se nos permitía ingresar con ningún papel, ni cartulina, ni pancarta. Entonces nosotros acatamos esa indicación y dejamos nuestras cartulinas afuera con los compañeros que no pudieron pasar. Solamente nos permitieron el acceso a 18 o 20 profesores a las instalaciones del Congreso. Entonces, cuando se acercaba el momento en el que se iba a realizar la votación de esta reforma que estamos mencionando, entraron los invitados del Consejo Universitario. Cabe aclarar que yo soy hasta este momento miembro del Consejo Universitario, soy profesora representante del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra. Se me dijo que yo, del Consejo Universitario, yo no estaba invitada. Entonces, yo pasé con los invitados del diputado que nos hizo favor de permitirnos el acceso. Dejamos nuestras cartulinas y nos ubicamos en el ala derecha, en el ala oriente del palco del recinto. Más tarde empezaron a ingresar los invitados funcionarios de la universidad, el consejo universitario, que como les comento son alrededor de 100 personas, un poquito más.
y una persona se acercó a algunos estudiantes que estaban colocados adelante de nosotros, de pie, no en las bancas como se nos había indicado. Eran demasiados invitados, entonces se llenó el recinto y ellos estaban de pie frente a nosotros. Empezaron a repartirles cartulinas de las cuales se nos dijo que estaba prohibido ingresar. Cartulinas muy grandes con alusiones al apoyo que le daban a la rectora y a la reforma al artículo constitucional. Yo me levanté y les comenté que a nosotros se nos había indicado que para llevar orden en la sesión y evitar cualquier manifestación era necesario no ingresar con ningún tipo de cartulina y con ningún tipo de mensaje en general, que teníamos que permanecer sentados y en silencio. Ellos no estaban sentados y se les empezaron a repartir esas cartulinas. En ese momento yo me levanté y hablé con el personal de seguridad que estaba ahí. Le comenté a las personas que estaban repartiendo las cartulinas que no estaba permitido ingresar, que así se nos había dicho a nosotros, precisamente para mantener el orden en la sesión del Honorable Congreso. Y les pedí que no las abrieran, que las mantuvieran guardadas o que me las permitieran para entregarlas al personal de seguridad. Se acercó el personal de seguridad y efectivamente se las entregaron a ellos. Era una persona que entiendo que está adscrita a la Facultad de Derecho, pero no lo conozco, no conozco su nombre. Tenemos fotografías y tenemos videos del momento en el que sucedió esa situación. Y claramente se ve que estoy dialogando con esa persona y con el encargado de la seguridad del recinto. Entonces, esta persona entregó al encargado de la seguridad dichas cartulinas y me invitó a salir para que yo verificara que se iban a deshacer de ellas, como se indicaba en el orden que se tenía que mantener en el Congreso. Salimos con las cartulinas, él las llevaba, me las proporcionó y yo tomé la decisión de partirlas a la mitad, afuera de la sesión del Congreso. Ahí estaban algunos compañeros de la prensa, probablemente algunos de ustedes. Ahí circula un medio en las redes en el que yo solicité hablar con la prensa para explicarles que estábamos siendo víctimas de un claro acto de discriminación por parte de la autoridad, ya sea del Congreso o probablemente incluso por sugerencia de la universidad, probablemente, y que por eso me había manifestado y por eso se había decidido recoger esas cartulinas del lado de en el espacio derecho donde nos encontrábamos nosotros, porque las cartulinas del lado izquierdo siguieron ahí. Entonces, destruimos las cartulinas y el encargado de seguridad se ofreció amablemente a deshacerse de ellas y se me permitió regresar a mi lugar en la sesión del Congreso. Hace unos días recientemente yo acabo de recibir una notificación de una queja que interpusieron unos estudiantes de la Facultad de Derecho indicando que los agredí al arrebatarles con violencia dichas cartulinas. Yo en ningún momento tuve contacto con ningún estudiante. Desconozco quiénes son las personas que emiten esa queja. Yo tengo aquí el nombre de ellos, pero no los conozco y nunca he tenido contacto con ellos. Los videos prueban que en el momento en el que solicité que se recogieran las cartulinas por parte de la seguridad del Congreso, no había ningún estudiante junto a mí ni cerca de mí en ese preciso instante. Entonces, estos estudiantes que, insisto, no conozco, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos argumentando que violenté sus derechos a la libre expresión
a la libertad de posesión, a la libertad de educación y algunas otras cosas, con lo cual me están levantando un falso. Ese definitivamente es un falso testimonio que nosotros muy fácilmente tenemos forma de comprobar, proporcionando incluso a ustedes, si nos lo solicitan, los videos y las fotografías que tomaron los compañeros en ese momento. De los quejosos en esa manifestación ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se encuentra el nombre de una compañera que es representante estudiante ante el Consejo Universitario por parte de la Facultad de Derecho. Es el único nombre que reconozco porque yo he visto su nombre cuando yo también, siendo consejera universitaria, veo el pase de lista, pero tampoco la conozco personalmente ni jamás he tenido un contacto con ella. Es el único nombre que reconozco, pero personalmente no la conozco. Sé que ella debió haber estado en ese momento en la sesión del Congreso porque estaba invitada como representante estudiante en el Consejo Universitario, pero jamás estuve en contacto con ella, ni la vi, y me extraña mucho y me preocupa, me decepciona que la autoridad en este momento ha decidido apoyar esa queja que se interpuso en Derechos Humanos, después de que no se me permitió el derecho de réplica. A mí en ningún momento me citaron a comparecer y la comisión, sin tener la facultad para ello, emitieron un dictamen en el que manejan que yo puedo ser un peligro para esas personas y que no me debo acercar a ellas, junto con algunas otras medidas bastante extremas que están emitiendo como una recomendación para la universidad. Y les repito, cuando jamás fui citada a comparecer en mi derecho de réplica. Agregado a esto, la universidad el día de ayer, bueno, esta queja que se interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, jamás me la entregaron. Ese era otro derecho que yo tenía, a ser notificada. Estoy enterada de ello porque entregaron una copia al director de mi instituto, del Instituto en Investigaciones en Ciencias de la Tierra, y él lo hizo de mi conocimiento. Pero la oficina mencionada nunca envió a ningún actuario a entregarme la notificación a mi persona. Segundo acto del que soy víctima, el día de ayer dejaron por debajo de la puerta de mi casa, sin esperar a que yo estuviera en ella, los abogados, un abogado de la Universidad Michoacana, el licenciado Miguel Ángel Pita, fue a mi casa, dejó por debajo de la puerta una nueva notificación, sin esperar a que yo se la recibiera formalmente, en la que me están indicando que debo acatar las medidas precautorias que ordenó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Todos sabemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está facultada para ordenar nada. Ella emite recomendaciones nada más, pero aquí dice que les ordenan tomar ciertas medidas y entre esas medidas la oficina del abogado de la universidad está indicando que a partir de este momento yo quedo suspendida de la participación en el Consejo Universitario como representante del INICIT ante este órgano de gobierno. Nuevamente, no se me pidió comparecencia, no se me dio el derecho de réplica y sin que yo tenga ninguna declaración ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ante el abogado de la universidad, se está tomando un dictamen en contra mía, lo cual yo considero como una difamación a mi persona, y un daño a mi persona obviamente, porque jamás se me dio, insisto, el derecho de réplica, el derecho de defenderme, el derecho de manifestarme, bajo el debido proceso legal. Entonces,
Se puede hacer constancia. Yo soy una profesora que tiene 23 años de antigüedad en la universidad. Soy profesor investigador de tiempo completo. Esos mismos 23 años los tengo como docente, y en el registro que tengo de las evaluaciones académicas durante estos 23 años, jamás he tenido algún problema con ningún administrativo, profesor o estudiante de la universidad. Los registros que tengo en la universidad en cuanto a la evaluación académica que nos hacen semestralmente los estudiantes están absolutamente limpios, y siempre he tenido las evaluaciones máximas en cuanto a mi desempeño académico, lo cual puedo probar en el momento en el que se me solicite. Entonces, yo considero que estoy siendo víctima de acoso laboral por parte de la autoridad debido al procedimiento que se está llevando con respecto a esta queja, la cual está llena de inconsistencias y que hasta este momento formalmente no se me ha entregado, no me han dado la cara y no me han citado a comparecer tampoco. Quiero hacerlo público porque considero que estos actos podrían ser un intento de hostigamiento o de intimidación o una invitación para que cesemos con este movimiento, lo cual no va a suceder porque estamos convencidos de los principios que estamos defendiendo en la universidad. Nosotros nos debemos a la universidad, todos somos profesores e investigadores reconocidos de muchos años y vamos a continuar trabajando por el bien de la universidad, que es nuestra aula mater, probablemente las de muchos de ustedes, y nos debemos a la universidad, nos debemos a la sociedad, a la formación de recursos humanos, y lo vamos a seguir haciendo de acuerdo a las convicciones que tenemos bien arraigadas, de acuerdo a la formación que hemos tenido de la misma Universidad Michoacana, la cual es nuestra casa. Muchas gracias, doctora. Pues quedamos en uso de la voz de ustedes, compañeros, compañeras de la prensa. ¿Cuál sería pues un llamado que hacen ustedes como docentes, como integrantes también como del sindicato, alguna autoridad externa a la universidad, autoridades federales en materia de educación, a quién hacer un llamado para que pues, esta situación se garantice en sus derechos? Como leímos en el artículo 1 de la Constitución, tenemos la libertad de expresión, y también el gobierno del Estado, el gobierno federal y la propia universidad tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Yo quiero hacer una invitación a la rectora de la universidad y a todos los funcionarios de la universidad a que se conduzcan en total respeto a esa libertad de expresión que se ha caracterizado en nuestra universidad, la libertad de manifestar las diferentes ideologías. Yo quiero decir que soy nicolaita desde septiembre de 1971, que ingresé al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. He tenido la oportunidad de conocer a muchos rectores, como el propio Elide Gortari, como el propio, muchos rectores, y en ninguno de los casos, desde 1971 hasta la fecha, se ha vivido tanto hostigamiento como en los últimos 2 rectorados. Entonces yo en lo particular invito a la rectora a que rectifique esa forma de actuar y que no trate de amedrentar a los estudiantes, porque la misma ley se lo prohíbe a ella como representante de la universidad. El acoso laboral está prohibido inclusive por la Ley Federal del Trabajo y está defendido por la propia Constitución mexicana. Entonces nosotros tenemos la libertad de actuar conforme a derecho, y así lo haremos si ellos siguen amedrentando a nuestros profesores. ¿Recurrirán a algún tribunal? Sí, recurriremos a los tribunales competentes. Y además, y aquí es algo importante, cuando hablamos nosotros con la diputada Fabiola que no nos permitían dejar a nuestra casa del pueblo, ¿sí? Nosotros le dijimos claramente que cómo era posible que no nos permitieran dejar a la casa del pueblo, y que se estaba dejando de pasar a una lista de consejeros universitarios afines a la rectoría, pero que había muchos consejeros universitarios no afines a la rectoría, que no se nos permitía el paso. Entonces yo le advertí
que nosotros íbamos a recurrir no solamente a los tribunales nacionales, también íbamos a recurrir a los tribunales internacionales para la defensa de los derechos humanos. Y eso es algo que quiero dejar bien claro, porque es nuestro derecho y lo vamos a cumplir. Afortunadamente, estamos hablando con investigadores serios, estamos hablando con gente preparada, estamos hablando con gente académica, con gente pensante, y yo le pido a la rectora que tome en cuenta que no puede amenazar a los investigadores de esa manera cuando son los que elevan en gran grado el alto nivel de calidad que actualmente goza la Universidad Michoacana. Gracias. ¿Qué implica para ustedes que no estén registrados ante el y para la propia universidad que haya, bueno, al menos 15 investigadores? Bueno, realmente eso tiene implicaciones negativas. En primer lugar, porque como dijimos, el pertenecer al SNI ayuda a los programas a que puedan ser catalogados como programas de calidad, y a su vez los alumnos puedan acceder a becas, que yo creo que es una de las partes más importantes, ¿no? Porque estos programas de calidad pues tienen reconocimiento internacional y ayuda a posicionarse más. Aparte, como también comenté, ayuda como punto de gestión al decir que se tiene un alto nivel de investigación, donde se desarrollan patentes, y pues eso ayuda a posicionar a las universidades, y en el momento de estar gestionando recursos pues es un apoyo. Aparte pues para los mismos investigadores que tengan su crecimiento profesional. Entonces realmente sí el impacto es negativo. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de quienes no están registrados o a quienes se les retuvo eso, no se les diera mal como decían, van a ir directamente, van a hacer alguna acción para poder, ya no se puede llevar documentos o algo así. Sí, es que desde el primer momento nosotros nos pusimos en contacto con el doctor Campos, coordinador de investigación científica, para informarle que observábamos que en la plataforma no estaba acreditado nuestra pertenencia en el SNI, a lo cual, por ejemplo, él respondió que lo veía al día siguiente. Al día siguiente significaba no se va a hacer nada, porque la fecha límite era ese mismo día a las 12 de la noche. Entonces, sí nos acercamos a él, nosotros hicimos un escrito solicitándole que lleve a cabo los procesos administrativos correspondientes en el sistema para que quede firme nuestra acreditación. Hasta el momento no nos ha respondido absolutamente nada. Esa misma solicitud que nosotros que tenemos ahí con el sello de recibido de la Coordinación de Investigación Científica, la enviamos a CONACYT, a los correos institucionales que ahí están definidos, y recibimos como respuesta lo siguiente, y es que dicen ellos, dice el CONACYT, con respecto a su correo, por ejemplo, a mí me informan, dice, usted hizo los procesos correspondientes, su proceso terminó satisfactoriamente, debe hablar usted con su representante institucional, o sea, el doctor Campos, para que esto se corrija. Entonces, realmente parece que no hay ninguna voluntad de resolverlo, y en el mejor de los casos, dice, bueno, pues en el mes a finales de enero se vuelve a abrir la plataforma, y no sabemos si va a haber voluntad o no, para entonces ahí corregir la situación. Pero eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Yo quiero hacer énfasis en que nuestros investigadores cumplieron en tiempo y forma con toda la documentación que pide CONACYT. Entonces todos ellos entregaron esa documentación. La única documentación que le hizo falta fue la de la Universidad Michoacana, que hiciera constar que son profesores investigadores de la Universidad Michoacana. Entonces está claro dónde viene exactamente la amenaza, dónde viene exactamente la sanción que se están tratando de hacer. ¿Y cómo es posible que a nuestros investigadores, que son los que ponen en alto el nivel de calidad de nuestra universidad, los traten de esa manera por solo manifestarse, manifestar sus ideas, cuando la misma universidad en sus propios principios y en sus propios fines habla de esa libertad de expresión de todas nuestras ideas? Gracias. Sí, profesora Ruth, Alida Bustos es el nombre de la consejera de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Quizás usted no lo quiera decir, yo lo digo porque ella es autoridad. Conforme le he entendido que el Consejo Universitario es una autoridad en la Universidad Michoacana. Usted plantea una respuesta al mismo nivel jurídicamente, dado que usted está señalando que ha sido difamada. Entonces entendería que usted respondería a eso. Ahora, esta situación de suspenderla, así lo entiendo, del Consejo Universitario para que ya no asista, es lo mismo que está pasando con la actual directora del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales. No se le convoca a las sesiones del Consejo Universitario. ¿Qué planteamiento usted pretende realizar o cuál será su defensa en esa parte? Profesor, en el tema de la política universitaria, porque no nos queda claro para muchos cuando hablan de una propuesta a la ley orgánica. Propuesta es entregar un nuevo documento para que sustituya a la ley orgánica vigente del 86, o son parches aquí y allá, porque se nos habla de democratizar la universidad cuando la comisión de rectoría todavía va a existir. Se nos habla de asambleas en ese transitorio, en la Ley Federal de Educación, cuando nosotros no tenemos asambleas. Es más, el quinto transitorio deja fuera a los sindicatos para su consulta. Nos habla de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria la definimos en el 8º de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana: profesores, alumnos y trabajadores. Y de ahí para abajo, todos los órganos de gobierno, entre ellos la coordinación de la investigación científica. Nos estamos polarizando mucho y no sabemos a ciencia cierta, de un lado y de otro, cuál es esa famosa propuesta que se quiere llevar. Profesora Odette, en el caso de estos, que es grave, tanto del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales como del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, como del Instituto de Investigaciones Históricas, el que se les quite a los investigadores su acreditación ante CONACYT, ante el SNI. ¿Hay algún mecanismo de defensa, si no en la universidad, sí en el sistema, sí en el SNI, para que ustedes puedan hacer frente a esto? Porque estamos hablando de que pues, quitarle la acreditación a ustedes es darse un balazo al pie como universidad, porque disminuye el número de investigadores. Es decir, ¿qué mecanismos ustedes plantean como defensa, como investigadores, ante este caso que no solamente es exclusivo del ININE, se está repitiendo en otros institutos? ¿Qué mecanismos hay de defensa en esa parte, al margen de lo que marque la normativa universitaria vigente? Bueno, inicio. La estudiante y todos los estudiantes representantes de las dependencias de la universidad ante el Consejo Universitario, igual que los profesores y los directores, así es como se conforma el Consejo Universitario, 3 representantes de cada dependencia, somos el gobierno de la universidad, la máxima autoridad exactamente como cuerpo colegiado en la universidad. Y esta autoridad va más allá de la autoridad de la rectora. Tanto ella como yo, por lo tanto, somos igualmente autoridad. Aun cuando alguien de los representantes, teniendo ese gran compromiso con la universidad y con la sociedad, sea capaz de levantar un falso testimonio en mi contra, yo, por supuesto que tomo medidas legales para hacer uso de mi derecho de réplica. Aclaro, vuelvo a comentarlo, en ningún momento me han entregado a mí notificación alguna. La primera notificación que venía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se la entregaron al director de mi instituto. La segunda notificación que avala la primera que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual está llena de inconsistencias, empezando porque no se me dio el derecho de réplica y continuando con que ellos no están facultados para emitir ninguna indicación que se tenga que cumplir. La universidad está avalando esa
que se considera en algunos párrafos una recomendación y en algunos otros una orden. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no está facultada para ordenarle nada a nadie. El secretario general de la universidad y el abogado de la universidad avalan esa recomendación u orden de que yo me separe del consejo universitario, que no me pueda acercar a esos estudiantes que jamás en mi vida he visto, a menos de 50 metros y algunas otras medidas que están indicando. Por supuesto que eso es levantar un falso testimonio. Entonces, yo, aunque como les digo, no he sido notificada oficialmente, porque la primera se la dieron al director y la segunda la lanzaron por abajo de la puerta de mi casa, se atrevieron a ir a mi domicilio particular, a lanzar por debajo de la puerta la notificación del abogado, sin buscarme, para que yo les firmara de recibido y formalizar la entrega de estos documentos que pueden ser importantes. Aún con eso, yo les ayudo con el trabajo que no están haciendo bien de notificarme de manera oficial y me doy por enterada. Pero por supuesto que estoy tomando medidas legales. Yo ya interpuse una respuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo estoy haciendo ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lo estoy haciendo también en algunas otras instancias legales. Por supuesto que no me voy a quedar de brazos cruzados porque están afectando a mi persona. Y como les repito, yo tengo 23 años de antigüedad en la Universidad Michoacana y jamás he tenido un problema de este tipo. Al contrario, siempre he tenido las mejores evaluaciones de mis estudiantes. He titulado más de 30 estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado. Soy miembro desde el 2011 del Sistema Nacional de Investigadores y cuento con algunos otros reconocimientos que avalan mi calidad académica, y mis compañeros y mis estudiantes pueden avalar también mi calidad moral. A ver, quiero leer nuevamente esta parte del artículo 1 constitucional que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y la ley, en primer lugar, desde el 15 de octubre de 1917, le da autonomía a la Universidad Michoacana. Se la ratifica en el 28 de noviembre en el artículo 143. Entonces, el hecho de que la Rectoría esté avalando un documento externo a la universidad ya está permitiendo la violación a la propia autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque la propia universidad tiene su propia legislación, tiene su propio tribunal universitario, tiene los propios medios para poder investigar y sancionar a los miembros de la Universidad Michoacana. Además, lo que sucedió fue en el Congreso del Estado, no fue dentro de las instalaciones de la universidad. Por lo tanto, no ha lugar ese tipo de quejas, porque no está en las instancias universitarias. Entonces no le corresponde a la rectora ni al Consejo Universitario tratar esto, puesto que fue en el Congreso del Estado, que es autoridad también, autoridad estatal, pero además fue delante de una de las personas de vigilancia, que también es autoridad dentro del Congreso del Estado. Entonces ahí se está violando totalmente los derechos humanos, y no nada más eso, sino que ni siquiera se está iniciando el debido proceso en el caso de la maestra. Gracias. Esa es otra de las inconsistencias que tiene la queja. Okay, gracias por preguntar. Justamente esas puntualizaciones son importantes, y la intención de presentar lo que nosotros llamamos una primera propuesta está respaldada en lo que nosotros creemos que debe ser la universidad, y voy a referirme a el epíteto que le pusimos a nuestro grupo: un movimiento de universitarios por una reforma plural. Esto es para enfatizar
que estamos respondiendo como integrantes de la universidad, como académicos, independientemente de cualquier otro tipo de filiación o de ideología o de agrupación a la que se pueda pertenecer. Y legal, porque todo lo estamos haciendo en el contexto, en el marco legal que nos lo permite la legislación universitaria y la legislación general. Queremos que esto ocurra de esa manera para que podamos tener la calidad moral de poder presentar nuestras propuestas sin ningún tipo de mácula en lo que hagamos. Por otro lado, tienen mucha razón, hay cosas que hay que discutir. ¿Por qué la comisión de rectoría? ¿Por qué ese mecanismo? ¿Por qué nada más se tocan ciertos aspectos y no otros? Esa es la idea. Nosotros nos hicimos las mismas preguntas y estamos en el proceso de intentar encontrar respuestas. No se trata de hacer un borrón y cuenta nueva. Nuestra ley orgánica actual tiene cosas muy valiosas, como la que me permití leer. Nuestros principios filosóficos tenemos que respetarlos, tenemos que resguardarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que difundirlos. Y como nicolaitas, pues respetarlos al máximo, ¿no? De eso se trata. Y qué bueno que así a golpe de ojo tú dices, bueno, pues está pasando esto y tenemos estos puntos, ¿qué opinan al respecto? Pues yo traslado tu pregunta a nuestros universitarios y que les demos la oportunidad de que nos digan qué opinan, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Y tenemos muchas cosas que decir. Bueno, pues permitamos que haya un foro presencial en donde la autoridad nos argumente por qué quieres que esto sea de esta manera. Y nosotros podamos decir, mira, pudiera ser de esta otra, o pudiera ser de esta otra. ¿Por qué no debatimos? ¿Por qué no discutimos? Y nos ponemos de acuerdo en cuál es la mejor para la universidad y sus fines. No la mejor para salir parchando, como tú mencionas, una ley orgánica y que permita que ocurran cosas que ahorita legalmente pueden no ocurrir. ¿Me expliqué? De eso se trata. Y ojalá y podamos tener la sensibilidad de los medios, la sensibilidad de la gente, que a final de cuentas es quien va a ser la beneficiaria de lo que puede ocurrir en la universidad, ¿no? Porque todos tenemos ese interés, nuestros hijos, quizás nuestros nietos, nuestros hermanos, tengan la oportunidad de una mejor universidad. Eso es lo que nosotros queremos. Muchos de los participantes de este movimiento ya son jubilados. Algunos, como tu servidor, ya somos prejubilados. Podrían decir, a lo mejor ya no va a haber un impacto, ¿a ustedes qué les interesa? Pues precisamente porque queremos a la universidad y tenemos ese espíritu. Yo tengo 45 años trabajando en la universidad. Nos duele que la universidad pueda caer en una situación como la que estamos viviendo y queremos participar del cambio. Claro, dije, hay muchos jubilados, muchos prejubilados, pero también una gran mayoría son activos, ¿sí? Todos estamos interesados, todos queremos una mejor universidad. Ese es el punto, Vladimir. Sí, gracias. Bien, Vladimir. Pues mira, nosotros desde el día 1 hemos estado muy activos desde que se venció el día de la acreditación, mandando correos también a CONACYT, hablando por teléfono, y bueno, la respuesta de ellos pues fue contundente. La parte de ustedes ya la hicieron, corresponde a la autoridad institucional, que en este caso es la Coordinación de la Investigación Científica, que haga su trabajo. Entonces, nosotros nos pusimos en contacto con el coordinador y realmente es ya por parte de ellos como institución quien debe solicitar que se abra la plataforma y que ellos formalicen. O sea, ya totalmente a varios nos han contestado lo mismo. Entonces, nosotros que hemos tratado de ver de diferentes maneras cómo arreglarlo, ya está totalmente en manos de ellos. Por eso, pues nosotros reiteramos que necesitamos mucho que haga su trabajo la parte de la coordinación científica. Y como dijimos, pues esto realmente sí tiene implicaciones negativas porque no nada más afecta a los posgrados, sino también las acreditaciones de las
licenciaturas, ¿no? Que finalmente lo que hace fuerte a una universidad son sus licenciaturas acreditadas, sus posgrados acreditados y que tengan alumnos y formación de alumnos de alto nivel académico. Entonces, esto es lo que ayuda a que tengamos una formación académica de alta calidad. Quisiera hacer una aclaración más con respecto a mi caso, con el hecho de que he sido suspendida de mi participación en el Consejo Universitario. No participo en el Consejo de forma individual, yo estoy representando a una comunidad. A mí me eligieron los profesores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y mi obligación es llevar su voz. No llevo la mía individual, llevo la voz de mis compañeros. Entonces, es un acto que no solamente me afecta a mí, sino que están cortando en cierto porcentaje la opinión de un instituto de investigaciones ante la máxima autoridad de la universidad. Lo que me cuesta trabajo entender es que en el reglamento interno del Consejo Universitario, en el estatuto universitario, en la ley orgánica de la Universidad Michoacana, no nos habla de que yo te pueda suspender a ti para que tú vayas como consejero universitario a hablar al Consejo Universitario. Es decir, ¿de dónde se sacan ese documento de que no, tú, maestra Ruth, no vas al Consejo Universitario? ¿Quién eres tú para decirme? No es un documento específico en el que me llegue esa notificación, sino que es una de las 4 medidas que están tomando, que insisto porque considero que es importantísimo, no me las entregaron de forma oficial, lo lanzaron por abajo de la puerta de mi casa, atreviéndose a ir a mi domicilio particular a dejar esa notificación, cuando les informé que no me encontraba en mi casa. En lugar de buscarme en mi instituto, ayer fue día hábil todavía, fueron a mi casa sabiendo que yo no me encontraba y la lanzan por debajo. Es una más de las inconsistencias. Y lo más grave del asunto, efectivamente, como dices, es que están cerrando la voz a una parte de la comunidad universitaria, no a una persona, basándose en un hecho falso, que es muy fácilmente comprobable. Yo creo que Vladimir acaba de tocar un punto clave. O sea, ¿en qué parte de la ley está? Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, ¿con base en qué están tratando de sancionar a la maestra si no está prohibido lo que hizo? Y aparte, el abogado de la universidad se está tomando una atribución que no le corresponde, porque el abogado de la universidad es administrativo y está actuando en contra de una persona que es miembro de la máxima autoridad de la universidad, a excepción de la comisión de rectoría, como pues bien lo comenta, pero es parte de una máxima autoridad de la universidad. Entonces ahí estamos hablando de que un funcionario de bajo nivel quiere sancionar a una persona que es parte del gobierno de la universidad. Entonces no procede. Y en ese sentido tienen razón. Y esas son parte de todas las arbitrariedades que se cometen. Yo quiero decirles, en mi caso particular, como candidato a doctor en ciencias administrativas y como candidato y como doctorante en ciencias jurídicas, quiero decirles que la investigación científica tiene 2 acciones importantes: la creación de conocimiento y la solución de problemas. Y precisamente a mí me da mucho gusto poder compartir con los investigadores esta idea de solucionar, de buscarle solución a la problemática que vivimos en la universidad, y qué bueno que los investigadores en este momento estén participando para poder lograr solucionar esa problemática de la Universidad Michoacana. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, compañeros de la prensa? ¿No? Compañeros de la mesa, ¿algo que quieran agregar? Pues siendo así, muchísimas gracias por su presencia. De verdad que estamos muy agradecidos con su presencia, porque ustedes son una voz muy importante ante la sociedad. Y por supuesto,
también al interior de la universidad. Muchísimas gracias y que tengan todos un excelente día. Y bueno, y felices vacaciones a todos también ya. Hoy es de primera vacaciones formalmente hablando. Esto no se acaba. Eso, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pero deben de ser muy fabulosos en ese tema. El tema de la